Pero Dios, hermano, no tiene ese problema como nosotros. Él tiene el poder. Él puede, si Él dice, ahí voy a estar, créanme, ahí va a estar. Dios dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesús. Y aquí está el Señor. Puede usted confiar en Él porque Dios es fiel para guardar todas sus promesas. Puede usted confiar en Él, hermanos, porque todas sus promesas se derivan de su bondad. Puede usted confiar en Él, hermanos, porque Dios juró por sí mismo, así como juró Abraham. Abraham entonces, hermanos, confió en el poder de Dios. Y Hebreos, hermanos, ahí donde estábamos leyendo, del versículo 19, ¿qué es lo que consideró Abraham? Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac, de donde también dice la Escritura en sentido figurado lo volvió a recibir. Iba pensando este hombre, hermanos, en que iba confiando en el poder de Dios. Este hombre, en vez de dejarse embaucar y dejarse desalentar, desanimar, iba pensando, Dios prometió que de mi hijo me iba a dar una simiente, una descendencia. Entonces, si Él me está pidiendo a mi hijo, también, como Él es poderoso, me va a traer de la muerte. Imagina, hermanos, qué confianza en Dios. Nos dice la Escritura, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. ¿Qué nos enseña aquí también la Escritura, hermanos? Que cuando Dios nos prueba, que juntamente con la prueba, hermanos, Dios dará la salida. No importa cuán difícil sea, hermanos, Dios no va a permitir que seamos probados más allá de lo que podamos tolerar. Y también, hermanos, junto con eso, Dios nos va a dar la salida. Abraham, hermanos, conoció a Dios después de este evento, hermanos, aún más profundamente. Abraham, hermanos, fue marcado en su corazón, porque dijo, hermanos, una vez, hermanos, que Dios proveyó del cordero, dijo que aquel lugar se llamaría Dios proveerá. Dios proveerá. Este hombre entonces, hermanos, de ahí en adelante, hermanos, sabía y confiaría, hermanos, que por más difícil que fueran las cosas, por más dificultades que vinieran a su vida, hermanos, que Dios proveería para él. Que Dios le daría todo lo que este hombre necesitaba. Que para hacer la voluntad de Dios, si Dios nos ha llamado a hacer algo, Él proveerá. Los medios a través de los cuales la autenticidad de la fe es probada y el carácter cristiano desarrollado. Eso es una prueba. Dios permite entonces, hermanos, que la fe sea probada. ¿Para qué? Para probar o para demostrar la autenticidad de nuestra fe. Dios permite que vengan las pruebas a nuestra vida, hermanos, para desarrollar en nosotros un carácter cristiano. A veces, hermanos, los hermanos, las hermanas no toman, no andan haciendo cosas malas, pero a veces tenemos un carácter de dormir, somos orgullosos, duros de corazón, incapaces de perdonar, desobedientes. No dejamos que nadie nos diga qué tenemos que hacer. No tenemos respeto por ninguna autoridad. Y disfrazamos en veces, hermanos, obediencia
a Dios con ciertas frases nada más, con cierto servicio, pero en realidad no somos verdaderamente fieles. Hay cosas feas en nosotros. No importa, hermano, cuánta Biblia usted sepa, no importa cuántas obras usted haga, si su carácter es así, va a ser como una mosca, como dice el proverbio, en el perfume del perfume. Todo lo que haga lo va a echar a perder. No importa cuántas personas usted le hable de Cristo, si su carácter es así, nada de lo que usted haga va a dar. Donde quiera va a salir mal, donde quiera va a estar en pleito, donde quiera va a causar confusión, porque no sabe vivir bajo autoridad, porque su carácter es rebelde, enojón, no perdona, intolerante. No hablo aquí, hermano, de ser tolerante con las falsas doctrinas, ¿no? Excepto eso, pero de los errores y de las cosas de las demás personas. Santiago 1, 2, 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce, hermanos, carácter cristiano. ¿Cuántas veces, hermanos, no ha tenido el Señor que quebrarme por ponerme duro en alguna cosa que Él me estaba enseñando? Y me deja el Señor que pase por esa situación difícil, hasta que yo diga: Señor, ya entendí, estoy siendo arrogante contigo, estoy siendo irrespetuoso, desobediente contigo, estoy tratando de engañar a los demás, pero a ti no te puedo engañar. Tú sabes quién soy de verdad, tú sabes mis motivaciones, tú sabes si obro de acuerdo al amor, de acuerdo a tu palabra, o obro de acuerdo a mi mal genio, a mi mal carácter, mi pecado. Eso hacen las pruebas, que nos demos cuenta que no somos en verdad. Y no solo eso, hermanos, sino que Dios desea, hermanos, que nosotros cambiemos nuestra forma de ser para nuestro propio bien. Porque cuando uno es así, hermanos, arruina todo. Todas las relaciones, si somos así, las arruinamos. Santiago 1:2, entonces, hermanos, dice que cuando nos encontremos en pruebas, que son para desarrollar el carácter cristiano, dice que las tengamos por sumo gozo. Y este versículo dice sumo gozo, que estemos, si lo interpretamos literalmente, que era alegres. Y a veces, pues, ¿quién está alegre cuando está en una prueba? Pero si buscamos más, hermanos, este versículo lo que está diciendo es que enfrentemos, hermanos, las pruebas con la actitud correcta, con las acciones correctas, con la mentalidad correcta. Dios me está probando para un propósito. Dios me está probando para perfeccionarme. Porque las pruebas purifican el pueblo de Dios. Isaías 48 dice: he aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Salmo 66, 10 al 12 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste a la red, pusiste sobre nosotros lomos de pesada carga, y
hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. ¡Wow! Dios hizo todo eso, hermano, para afinarlo, para dejarlo reluciente como a plata, para perfeccionarlo. Dios hace eso también con nosotros. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Pero no todo esto, hermanos, es para que nos entristezcamos, sino que hay una promesa, hermanos, a todo aquel que toma las pruebas de la manera correcta, las enfrenta con la actitud correcta, confía en Dios y es obediente a Dios. Hay promesas para eso. A Abraham, en el versículo 15, le dice el Señor, o dice la Escritura: y llamó al ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, dice el Señor, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y luego dice: por cuanto obedeciste mi voz. Amén. ¿Cómo se reciben entonces las promesas, hermanos? Se reciben a través de la perseverancia y la obediencia. Cuando usted esté enfrentando ese problema, hermano, sepa que se va a requerir de su perseverancia, de que usted no se desaliente, no se desanime. Deje que la prueba, hermanos, haga lo que tiene que hacer en usted. No critique a Dios, no se queje de Dios. Ponga el corazón y dígalo: Señor, como el himno, examíname, mira lo que hay en él, saca a la luz lo que está mal, hazme un nuevo corazón. Persevere, no se desaliente. Y no diga: ¿para qué sirvo a Dios? ¿Para que me pasen todas estas cosas? Para eso me volví a ti. Suele suceder que cuando comenzamos a caminar con Dios, nos empiezan a pasar cosas. Empieza a haber problemas. En mi caso, pérdida de empleo, dificultades con mi familia por ser cristiano. Y ocurrió algo más. No sé cómo, lo hizo Dios. Pero en vez de enfocarme en lo que estaba perdiendo, me enfoqué en su palabra. Y dije: este Señor va a ser un tiempo en el que yo voy a usar para conocerte. Enséñame quién eres. Enséñame tus palabras. Tengo hambre de ti, tu palabra. Me di a leer la palabra, estudiar. Señor, hermano, en este proceso de 3 meses, me ayudó a leerla toda. Entonces, hermanos, las promesas se reciben por perseverancia y obediencia. Dice 2 Corintios 1: así que, amados, pues, tenemos tales promesas, limpiéndonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hebreos 6:12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino
sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay, hermanos, recompensa. Dios recompensa. Dios le va a recompensar como a Abraham. Dios va a cumplir lo que le prometió a usted, lo que promete en su palabra. Va usted a salir bendecido y bendecida a través de esa palabra, a través de esa prueba. En veces, hermanos, hay en el corazón también pecados que no podemos sacar. Están ahí, y usted sabe que está mal y no pueden salir. No puede usted deshacer ese hábito. Pero algo maravilloso ocurre cuando viene la prueba. Digo, arranque ese hábito cochino del corazón. La respuesta a las pruebas, hermanos, dice 1 Pedro 4:12, hermanos míos, no os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os hubiese acontecido extraña, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esta palabra, hermano, habla no solo de sentimientos internos de alegría, sino también entonces, hermanos, de acciones y de actitudes. ¿Cómo enfrentamos las pruebas, hermanos? Orando, pidiendo ayuda a Dios. Enfrentamos las pruebas, hermanos, perseverando. Dice Santiago 5:11, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. De manera, hermanos, que Dios usa entonces las pruebas para perfeccionarnos, para edificarnos, para aumentar nuestra fe. Así que, hermanos, cuando nos encontremos en pruebas, cuando Dios nos permita que ellas lleguen a nuestra vida, enfrentémoslas confianza, obedeciendo a Dios, siendo sensibles, siendo pacientes, esperando en Dios, confiando en sus promesas. Todos vamos a pasar por pruebas. Incline su rostro, vamos a orar. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos, Creador de la tierra, Señor, pedimos nos perdones cuando nos hemos encontrado en pruebas. No hemos visto, Señor, no hemos hecho, no hemos sido obedientes, respondido mal. Nos hemos desalentado. Damos gracias por las pruebas, Señor, porque nos muestran los verdaderos motivaciones del corazón. Ponen a la luz, Señor, los pecados. Gracias, Señor, porque es uno a ti, que no nos permite, Señor, no permites que nos compremos. Gracias, Señor, por arrancar hábitos y cosas diabólicas en nuestro corazón. Gracias, Señor, por perfeccionar nuestro carácter. Gracias por no dejarte en mí.
confiamos en tu Santo Espíritu, Señor, que Él nos fortalecerá en medio de las pruebas. Tú nos ayudarás. Creemos también. No nos vas a probar más allá de lo que podamos tolerar. También confiamos, Señor, que tú pondrás salida de esto. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres hacer con nosotros. Ayúdanos a tener una fe como la de Abraham. Ayúdanos, Señor, a obtener las promesas fielmente. Ayúdanos a ser obedientes, cualesquiera que sea la circunstancia. Ayúdanos, Señor, a temer, a vivir, Señor, bajo tu autoridad. Ayúdanos a honrarte y a respetarte, a amarte. Hoy, Señor, hacemos un compromiso de que vamos a estar, Señor, listos para oír. Que vamos a ser obedientes. En nombre de Jesús oramos. Hermanos, si le dices a los hermanos que están afuera que pasen para la reunión, pase rapidito. Y si les desea, bueno, hermanos, mientras llegan los demás hermanos, para contarles algo rápidamente, mire, me propusieron y hablé con unos hermanos, apágalo de allá primero, apágalo de ahí atrás, que hiciéramos la oración, los estudios bíblicos y pues, los ensayos en el corazón, en vez de sacar estos que están ocultas, ¿verdad? Y empieza el Señor a sacarlos a la luz y a nuestra mente y decirnos, es hora de que lidies con eso, con ese problema, con esa cosa. El Señor nos quiere libertad de esas cosas, hermanos. También en vez de ser hermanos, ocupamos que Dios nos consuele. Cuando estamos quietos y ponemos atención a Dios, oímos su voz, permitimos que llegue, hermano, trabaje en nosotros, consuele. En fin, tantas otras cosas que hace el Espíritu de Dios, que hace la palabra de Dios, que bueno, hermano, pues no alcanzaría el tiempo para nombrarlas todas y ser veraz exactamente en todas, ¿verdad? Bueno, les voy a pedir, hermanos, que me ayuden por favor y abran sus Biblias a Génesis capítulo 22, versículo 1. Y vamos a leer algunos versículos de estos, 1 y 2. Y luego vamos a meditar, hermanos, en esta palabra. Les pido que ore y que le pida a Dios que me ayude para decir lo que el Espíritu de Dios tenga para su iglesia, para su pueblo. Del 1 en adelante. Sí. Y hermanos, los molesto pidiéndoles que se pongan de pie una vez más. Una vez más, ¿verdad? Ya no puedo estar bien. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas, y ponga atención a esta frase,
que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hasta allí, hermanos, ayúdenme a orar y pido a Dios que me dé sabiduría, y pido por usted también que Dios nos ayude que Dios nos enseñe, que Dios ministre nuestros corazones, que Dios aumente nuestra fe, que Dios nos dé luz si estamos pasando por pruebas, por dificultades, o nos prepare para cuando ellas vengan, y que en medio de ellas nosotros aprendamos a confiar en Él. Padre Todopoderoso, perdónanos una vez más, perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Señor, te pido que hables a mi corazón, que hables a mi vida. Quiero aprender de ti. Enséñame, Señor, a ser un hombre de fe. Enséñanos, Señor, a ser hombres y mujeres. Señor, danos fortaleza, danos sabiduría en medio, Señor, de las tribulaciones. Señor, ayúdanos a entender los propósitos que tienen las pruebas en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, de que tú estás haciendo algo con nosotros, de que en medio de las pruebas, Señor, no te has olvidado, que no estás dormido, Señor, que no estás expectante, poniendo, Señor, atención a otras cosas y a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Ayúdanos también, Señor, a ser sensibles. Y a preguntarte qué es lo que quieres hacer por mí. Enséñame, Señor. Examina mi corazón. Examina mis pensamientos. Limpia. Si hay algo, Señor, en mi actitud, en mi carácter, que no te agrada, cámbialo. Hazme ver. Hazme ver también, Señor, que lo que quieres es perfeccionar, prepararme, para que sea yo útil, Señor, sea un vaso limpio, un vaso de honra, que sirva, que puedas usar, Señor, en el ministerio, en el servicio de tu obra, porque quieres también, Señor, te demos gloria con nuestra vida. Padre, enséñanos nuestra guía. Toma control de mi pensamiento y mi corazón.
mucho de su vida, pero solamente para entrar así en contexto, hermanos, y de manera general, diremos, hermanos, que Dios, hermanos, usó a Moisés para escribir este libro. Y hermanos, este libro iba principalmente dirigido al pueblo de Israel. Fueron los primeros, ¿verdad?, en estudiarlo, en leerlo. Y curiosamente, hermanos, Génesis quiere decir, el pueblo de Israel, los judíos, lo llaman el libro de los principios, o los comienzos. Y hermanos, nos narra, ¿verdad?, el libro, cómo es que Dios creó todas las cosas, cómo ocurrió en un principio, ¿verdad?, el pecado, cómo entró el pecado al mundo. Nos habla de una generación, hermanos, que se corrompió y se apartó de Dios. Nos dice que le pesó al Señor en su corazón. Después, hermanos, nos da una serie de historias, y los judíos le llaman los patriarcas de Israel, ¿verdad? Y nos llama, hermanos, o más bien Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y este hombre, hermanos, no era un hombre que seguía a Dios. Este hombre era, hermanos, era idólatra. No era, cuando Dios lo llamó, bueno, no andaba en sus caminos, no era un hombre de fe. Pero en un momento, hermanos, la Escritura nos dice que Dios lo llamó. Dios llamó a Abraham. Lo llamó, hermanos, a dejar su pueblo, a dejar su parentela, a dejar su familia, a un lugar, a una tierra que Dios le iba a heredar a él y a sus descendientes. También nos dice que Abraham no tenía hijo, que su esposa era estéril. Dios le prometió a Abraham que le daría tanta descendencia. Le dice que si pueden contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. En otra ocasión le dice que será tan abundante su descendencia que si alguien puede contar todos los granitos de arena del mar, así será su descendencia. Imagínense esa promesa, y el hombre no tenía un hijo, ¿verdad? Ni tan siquiera un hijo tenía todavía. Pero Dios le promete que le daría descendencia. Dios, hermanos, perdón, Abraham es fiel, cree a Dios y salió, hermanos, del lugar donde él moraba junto a su familia, a sus padres. Salió con toda su casa. Después de 25 años, hermanos, y muchas otras cosas que pasaron en la vida de Abraham, por fin llegó su hijo. Del día que Dios le dijo que le daría descendencia, pasaron 25 años, y hasta entonces Abraham tuvo un hijo de Sara, su mujer, quien había sido estéril. Ahora, hermanos, nos encontramos en un punto en la vida de Abraham donde en los versículos anteriores Dios puso en paz a las personas alrededor de Abraham. Acaba de Abraham de hacer un pacto con un hombre llamado Abimelech, y parece que todo va a estar bien ya. Pero en ese momento, hermanos, Dios llama a Abraham y le dice, y dice la Escritura que Dios probó a Abraham. Hermanos, este hombre ya había salido, había dejado todas las cosas por seguir el llamado de Dios. Se fue este hombre, hermanos, confiando en la palabra que Dios le había dado. Pero faltaba una prueba más. Y Dios entonces, hermanos, dice la Escritura, aconteció que después de estas cosas, que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dice, toma ahora tu hijo. Imagínense, el de la promesa, del cual vendría descendencia tan abundante como
como las estrellas de los cielos y le dice, tráelo, llévalo a la tierra de Moriah y ahí ofrécelo por holocausto. Ofrécemelo, dámelo. Y especifica, dice, lo que amas, al que amas. Y esa palabra, hermanos, probar, dice aquí, este versículo, hermanos, o más bien, al estudiar esta palabra, los diccionarios, hermanos, y enciclopedias y todo eso, hermanos, nos dice que lo que es, o se traduciría también como examinar. Dice la Biblia, Dios examinó a Abraham. También, hermanos, esa palabra quiere decir tratar de entender la verdadera naturaleza de algo. Dios, entonces, hermanos, probó a Abraham y estaba tratando de entender qué había realmente en el corazón de Abraham. Tal vez Abraham lo estaba siguiendo solamente porque le había dicho, el que te bendijere lo bendeciré y el que te maldijere lo maldeciré. Claro, hermanos, que Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros, pero las pruebas tienen fin, tienen propósito. Dios decide examinar entonces a este hombre. Luego, hermanos, le pide que entregue a su hijo, su único hijo, a Isaac, otra vez el de la promesa, y que lo ofrezca en holocausto. No solamente le pidió a su hijo, sino que lo ofrezca en holocausto. Y un holocausto, hermanos, era, en aquellos años, las personas construían como un lugar alto, un lugar de piedra o de ladrillo, como fuera. Y en ese lugar, hermanos, traían víctimas, animales, diferentes. Había tribus que hasta personas o niños ofrecían. Y ahí, hermanos, llevaban un animal que degollaban, lo partían en pedazos, prendían fuego y lo ofrecían, hermanos, a su Dios. Eso le estaba pidiendo Dios a Abraham que hiciera con el hijo de la promesa, con el que tanto había estado esperando. Qué petición, ¿verdad, hermanos? Qué fuerte. El hijo entonces en el que se cumplirían todas las cosas, hermanos, que Dios había prometido, ese le pedía así. Ahora, hermanos, hago una aclaración. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, hermanos, nunca le pedirá a usted o a mí que ofrezcamos a nuestros hijos en holocausto. Esto tenía un fin, tenía un propósito. Y lo leímos cuando comenzamos. Dice, probar a Abraham. En ninguna otra parte, hermanos, de la Biblia se oye que Dios pida a alguien ofrecer un sacrificio de un hijo y lo ofrezca. Estoy hablando literalmente, ¿no? Literalmente. En la iglesia jamás Dios va a pedirle a uno de ustedes que tome a su hijo y lo sacrifique. Como les digo, ocurrió en la vida de Abraham con un propósito. Hermanos, Dios nos prueba. Y Isaac era el medio que Dios iba a utilizar para probar la fe de Abraham. Dios permite las pruebas en nuestra vida. Dios utiliza diferentes formas para probarnos ahora. En la Biblia, hermanos, encontramos que Dios permitió a Satanás tocar a Job. Dios permitió, hermanos, a Satanás quitarle a Job todas sus posesiones, aún quitarle su familia, con excepción de su esposa.
indirectamente, hermano, o Dios permite que Satanás llegue. Job 2:7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Lucas 23:31 dijo también el Señor a Simón: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Es un medio, hermano. También, hermanos, Dios utiliza las circunstancias para probar nuestra fe. Dios utiliza sus problemas, las dificultades, las enfermedades. Utiliza todas esas cosas para probarnos, para ver, hermanos, para que usted y yo veamos lo que hay en el corazón. Si realmente es fe en Dios, para perfeccionarnos. Primera de Reyes 17 al 18, no vaya a ir, hermanos. Dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de Ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Esta mujer, hermanas, fue probada con una gran enfermedad que vino a su hijo. Y dice que murió. Si leemos más adelante, el Señor utilizó a Elías para volverlo a la vida. Pero fue una prueba, hermano. Luego, hermanos, ustedes y yo enfrentamos diferentes cosas en la vida, como el empleo, la enfermedad. A veces perdemos seres amados. Dije perder, ¿verdad? Si son cristianos no los perdemos. Mueren, van donde Dios. En Hechos, hermanos, 14:22 dice: confirmando el ánimo de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. De manera, hermanos, que todos nosotros, todo el que es discipulado por Dios, todo aquel que sigue la voz del Señor, vamos a ser probados. Y en alguna ocasión puede ser, hermanos, que Dios le permita a Satanás llegar hasta nosotros. No más allá de lo que podamos resistir, pero Dios le dé el permiso para hacerlo. En otra ocasión, hermanos, en otras ocasiones, las circunstancias, la vida, los mismos problemas que enfrentan las demás personas los vamos a enfrentar nosotros también y vamos a ser probados. También, hermanos, vamos a ser probados en veces con persecución. El mundo rechaza a Dios, hermanos. El mundo rechaza los principios de la palabra de Dios. El mundo odia a Dios. Vemos, hermanos, el rechazo tajante de muchas personas a la hora de querer hablarles de Cristo. Usted puede hablarle a las personas de muchas cosas, serse su amigo, su amiga, es más, hasta caerles bien. Pero del momento en que usted menciona a Cristo Jesús y les habla sobre la fe, el arrepentimiento, sobre el pecado, se convierte usted en muchas ocasiones en su peor enemigo. A mí en una ocasión me preguntaron: ¿cómo le hiciste para que tus amigos pues ya no te tentaran y que vamos? No hice nada, solamente les hablé del Señor Jesús y ellos solos se fueron. Solos dejaron de buscarme. Así que, hermanos, vamos a sufrir persecución por lo que creemos, por nuestra fe. Persecución tal vez venga desde dentro de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, adultos, también, hermanos, de nuestros hermanos, de nuestros padres.
que no estén de acuerdo con lo que Dios dice y se opongan a lo que Dios dice, se opongan a su estilo de vida, se mofen, se burlen de usted. Dios va a probar entonces también nuestra fe, hermanos, cuando seamos perseguidos. La Escritura nos habla de un hombre, ¿verdad? De unos jóvenes, de Daniel, de sus amigos, que, hermanos, cuando Israel o Judá fue tomado por el ejército de Nabucodonosor de Babilonia, muchos de estos jóvenes fueron llevados hasta Babilonia y el rey pretendía, hermanos, instruirlos en la forma como ellos se manejaban, en la forma como ellos creían. Y cuando estas personas, hermanos, se opusieron porque les pedían ir en contra de su Dios, en una ocasión a Daniel lo pusieron en un foso con leones. A otros de ellos, hermanos, los intentaron quemar, arder en fuego. Perdieron en muchas ocasiones también, hermanos, sus puestos de liderazgo. Hubo reacción entonces, hermano. Una reacción hostil. Ve, usted va a ser probado así. Si usted no oculta su fe, si usted donde usted esté no niega quién es usted y no niega a su Señor, va a ver, va a ser probado y vamos a sufrir consecuencias de eso. Pero sepa usted, hermanos, que también Dios nos perfecciona, que debemos de sentirnos nosotros dichosos cuando nos persigan por anunciar el nombre del Señor, por hacer el bien. En veces somos probados con las personas, hermanos. En veces somos probados con los mismos hermanos, con su esposa, con su esposo. En veces las personas nos desaniman. Hay personas que desaniman. Y Dios nos guarde que no seamos nosotros los que desaniman a otros. Pero somos, hermanos, estamos expuestos a que otros nos desanimen. Siempre me recuerdo cuando comencé en las cosas de Dios, hermanos, me hablaron de Cristo, del arrepentimiento, del nuevo estilo de vida, de una vida en amor, en armonía entre los hermanos. Y ocurrió una situación en la congregación donde yo estaba. Y los hermanos no se hablaron bien, se hablaron fuerte. Me decepcionaron. Decía yo, pues, cuando me estaban hablando de Cristo, los hermanos decían que debo de vivir en amor con ellos, que no debemos de agredirnos, que debemos de vernos más profundo que un simple hermano en la carne, que nos debemos de importar. Y ahora que veo esta situación, decía yo, no los veo reaccionar bien. Y me desanimo más cuando me acerqué a ellos y les dije, hermano, pues ¿qué no dice así la Escritura? Mira, ¿qué no dice así? Entonces, ¿por qué reaccionas de esta otra manera? ¿Qué no fue esto lo que me enseñaste? Y después se enojó conmigo la persona esta. Y de ahí en adelante, cuando tenía oportunidad, me agredí. Desaliento, desánimo. Las personas hacen eso. En veces, hermanos, en la iglesia, los pastores, los líderes también nos desanimamos. O llega una persona que puede desanimarnos, porque queremos que la iglesia ande así, que funcione así, que los hermanos den fruto, que vamos por este camino. Y en veces, hermanos, no es así. Y somos probados. Somos probados también, hermanos, con la fidelidad y la lealtad de otras personas. Los medios, hermanos,
un resumen breve sobre esto. Los medios por los cuales la autenticidad de la fe es probada y el carácter cristiano desarrollado, eso es una prueba. Son los medios por los cuales la autenticidad de la fe es probada y el carácter cristiano desarrollado. Dios también promete, hermanos, ayudar a su pueblo durante los tiempos de prueba. Imagínense esa petición que le está haciendo el Señor a Abraham. Entonces, para que se hubiese desanimado a Abraham o que hubiese protestado. Dice, hermanos, que le dijo que se fuera a la tierra de Moriah. Algo interesante sobre eso, hermanos, es que algunos historiadores, algunos arqueólogos sitúan esta tierra como el área donde está Jerusalén y donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Es donde fue construido el templo después de Israel. Seguimos en la escritura, hermanos, versículo 3, y dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Otra cosa, hermanos, que se pone de manifiesto entonces en medio de las pruebas, por supuesto, es nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Pero esa fe y esa confianza en Dios, hermanos, se ven reflejados en nuestra obediencia, ¿no? ¿Cómo tratan a los cristianos? Y en veces, ay, si van a tratar a mi hijo así como yo traté al pastor, no, que vaya a hacer otra cosa, que se dedique a otra cosa. En veces, hermanos, todo lo que tenemos que hacer es traer a nuestros hijos a la iglesia. Y ni aún eso. No nos está pidiendo Dios que los ofrecemos en sacrificio. Quiere Dios que los eduquemos bajo sus preceptos, bajo sus enseñanzas, y ni eso queremos hacer. Fíjese usted, hermanos, que podía Dios haberle dicho a Abraham: ve aquí 1 kilómetro, 2 kilómetros, y ahí ofrece a tu hijo, cerquita, ¿verdad? Pero no, el viaje duró 3 días. ¿Por qué 3 días? ¿Sería que Dios decía ese monte porque ahí va a ser el templo y todo eso? ¿Sería nomás eso? No, hermano. Porque en el camino Abraham tenía tiempo para pensar, para reflexionar, examinar. Yo estoy seguro, hermanos, que en el camino por ahí llegó una idea de Satanás. ¿Qué clase de Dios es este que te pide que entregues a tu hijo? ¡Devuélvete! Abraham entonces pudo ser tentado en el camino. Pero vemos, hermanos, y lo dejó ahí Dios para usted y para mí, que Abraham no retrocedió. Abraham no se devolvió, hermano. Dios le dio la instrucción y él fue y hizo exactamente lo que Dios le había ordenado que hiciera. Vamos a la escritura, hermanos, y hay una pregunta, ¿verdad? Nosotros muchas veces decimos que amamos a Dios. Y vaya usted a 1 Juan 5:10. Habrá relación, hermanos, entre la confianza en Dios
la obediencia y el amor. Pues este versículo, hermanos, de 1 de Juan 5:3 nos dice, pues este es el amor a Dios. Fíjate la primera frase. Esto es amar a Dios. Esto es, hermanos, mostrar verdaderamente el amor a Dios. Y dice que guardemos sus mandamientos. El verdadero amor a Dios, hermanos, nos lleva a ser obedientes. Mostramos que amamos a Dios cuando lo obedecemos. Cuando confiamos, ¿verdad? Porque también hay relación, hermanos, entre la fe y la obediencia. Y le voy a pedir ahí que vaya a Hebreos 11:8. Hablamos de Abraham, siempre está en el contexto la mayoría de las veces de la fe, de un ejemplo de fe, ¿verdad? Y Hebreos 11:8 nos dice, por la fe, Abraham, o sea, porque Abraham confiaba en Dios, porque creía a Dios, porque confiaba en Dios, Abraham hizo esto. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció. Entonces, hermanos, cuando estamos en medio de una prueba y Dios nos está pidiendo algo, que hagamos algo o que dejemos algo, vamos a mirar si realmente lo que hay en nuestro corazón es fe en Dios cuando lo obedezcamos. Porque eso va a querer decir yo realmente confío en ti. Yo no voy a hacer nada por nadie que me diga que haga algo si yo no confío que lo que esa persona me está diciendo que haga es verdad y es lo justo y es lo mejor para mí. Si no lo hago, muestro que desconfío de él, que le digo a Dios, no confío en tu dirección, no confío en tus mandamientos, no confío en lo que tú me estás enseñando. Yo sé mejor. Santiago, hermano, vamos a Santiago 2:14-26. Y muchas veces yo creo que usted ha leído este texto, hasta la escuela dominical ya lo estudiaron, así que vamos a ir al grano, hermano. Santiago habla, hermanos, claramente y práctico, muy práctico. Y le dice una pregunta a los hermanos a los destinatarios, los primeros destinatarios y ahora a nosotros, ¿verdad? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno de ustedes dice tener fe? ¿De qué aprovecha que usted y yo digamos que tenemos fe, pero luego, hermanos, no tengamos obra? Traducción, ¿verdad? ¿Cómo es posible que usted diga que confía en Dios y luego no lo obedezca? Nos hace pensar. No importa cuántos discursos yo le diga de aquí de enfrente de usted y le diga esto dice la palabra de Dios, y cuando Dios me pruebe y cuando yo esté en dificultades, hermanos, yo no confíe en Dios y no lo obedezca. No importa cuántas veces usted le haya levantado su mano y diga yo creo a Cristo, es mi Señor y Salvador. No importa cuántas veces usted diga que se arrepintió y se volvió de su pecado al Señor, si cuando Él le habla a usted no lo obedece, cuando el Señor
su vida con lo que dicen sus labios, ¿están de acuerdo? Entonces, hermanos, hay una relación íntima entre la fe y la obediencia. La fe, hermanos, la confianza en Dios, nos lleva a ser obedientes a Dios. La verdadera fe, la verdadera confianza en Dios, la que no nace, hermanos, de una simple emoción, hermanos, de haber obedecido un rito, de haber querido quedar bien con el pastor o con el hermano que nos estaba hablando, y hasta lloré y hice todas estas cosas, pero jamás verdaderamente confié en lo que Dios dice. Dice entonces Santiago, hermanos míos, no nos engañemos. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe por sí sola salvarle? Y no está hablando de la confianza en Dios, ¿verdad? Sino de la fe que la mayoría del mundo profesa. Pregunte usted a la mayoría de las personas, ¿cree usted en Dios? Muchas veces dicen que sí. ¿Cree usted en Cristo? Dicen que sí. ¿Cree usted que murió por sus pecados? Dicen que sí. ¿Cree usted que resucitó? Dicen que sí. Pero luego su vida no refleja eso. Entonces es una fe mental o una costumbre. Luego él da muchos ejemplos aquí, hermanos. Dice, miren, si hay un hermano, una hermana en necesidad y están desnudos, hermanos, si tienen necesidad de mantenimiento diario y usted tiene la forma de ayudarlos y no los ayuda, ¿dónde está su fe? Entonces, hermanos, la voluntad de someterse uno mismo a Dios y ponerlo por práctica es obediencia. La Escritura enfatiza que las leyes de Dios deben ser cumplidas, da ejemplos, razones y luego también describe las recompensas. Abraham entonces, hermanos, se levantó de mañana, enabardó su asno, cortó leña para el holocausto, se llevó a 2 criados, también se llevó a Isaac y lo llevó a donde Dios le dijo que lo llevara. Yo no sé, hermanos, pero qué fe de este hombre, qué confianza en Dios y qué ejemplo tan grande para nosotros, hermanos. Leamos el versículo 5 y dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y lea la siguiente parte conmigo, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y luego ¿qué dice? Y volveremos a vosotros. Hijo del hermano, que no iba a ofrecer a su hijo en holocausto y estaba decidido a hacerlo. Entonces, ¿por qué luego dice que volvería a ellos? Luego, hermanos, en el versículo 8, cuando su hijo le cuestiona a su padre, ya que están en el monte, ya que llevó toda la leña, le pregunta a Isaac, padre, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Versículo 10 dice, hermanos, que no solamente dijo esto, hermanos, de palabra, hermanos, que no solamente estaba Abraham fingiendo o haciendo un teatro delante de Dios, hermanos, sino que Abraham estaba decidido a cumplir la voluntad de Dios, confía en Dios totalmente, hermanos, y obedeciéndolo a carta cabal, con toda la confianza, hermanos, y dice que ya que preparó la leña, preparó el altar, la leña, amarró a su hijo, lo puso como se ofrecía cuando se ofrecía un corderito, lo puso encima de la leña, tomó el cuchillo, hermanos, para degollar a su hijo y ofrecerlo en el holocausto. Y
cuando, hermanos, este hombre había tomado el puñal y iba a hacer lo que Dios le había dicho, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y Dios, hermanos, le contestó, le dijo, no lo mates, no le hagas más daño a tu hijo, no los ofrezcas. Volteó Abraham hacia un lado, hermanos, y había un carnero que sus cuernos habían estado enredados en unas plantas, en unas ramas. Desató a Abraham a su hijo y ofreció ese cordero. Ahora, ¿pero qué nos dice la Biblia, hermanos? Bueno, repitiendo lo que habíamos dicho antes, Abraham, hermanos, nos muestra aquí que Dios confía, que él confió en las promesas de Dios, porque le dijo a su hijo, a los criados, hermanos, y escuchó también su hijo, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Abraham estaba confiando, hermanos, en lo que Dios le había dicho desde el principio, desde que Dios le dijo que saliera de su tierra, de su parentela. También Abraham confiaba, hermanos, en que Dios iba a proveer de un holocausto. Abraham, hermanos, demostró su confianza en Dios, hermanos, cuando tomó ese puñal e iba a degollar a su hijo. Pero la Biblia, hermanos, en Hebreos 11, 17 y 19 nos dice más de lo que pasaba por el corazón y la mente de Abraham, y por favor búsquelo. 11, 17 al 19. Hebreos, capítulo 11, 17 al 19. Vamos a leer la primera parte, hermanos, y ahí mantenga su Biblia. Luego dice aquí en Hebreos, cuando está hablando, hermanos, de los héroes, los campeones de la fe, todos aquellos hombres que fueron victoriosos, hermanos, por medio de la fe, aquellos hermanos que dice la Biblia que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, dice así, hermanos, el 17, por la fe Abraham, dice, ¿qué fue lo que llevó a Abraham a hacer lo que hizo? Por la fe, cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció a su único hijo. ¿Qué lo llevó a hacer esas cosas, hermanos? La fe. Su fe lo llevó a hacer todas esas cosas. Fue, hermanos, aquel que, el 18, fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Creyó, hermanos, a las promesas de Dios. Abraham confió en las promesas de Dios. Las promesas de Dios, hermanos, Abraham sabía que son irrevocables, hermanos. Cuando Dios promete algo, hermanos, es irrevocable. Cuando Dios dice que va a hacer algo, hermanos, lo va a hacer. Ustedes y yo pudiéramos, hermanos, cuando leemos una promesa, la promesa de vida eterna, la promesa del perdón de pecados, hermanos, pudiéramos decir, ya está hecho. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, y si Él lo dijo, se va a cumplir. Las promesas que Dios da de entonces, hermanos, son irrevocables. Dios entonces, hermanos, es absolutamente digno de su confianza, de la mía. Número 23, 19, no hay ahí, dice, Dios no es hombre para que mienta, para que prometa algo y luego, a mí me han hecho muchas promesas. Le voy a regalar tal cosa, es suyo, es para usted. Y después lo necesitan y me dice, siempre no, es mío. Prometemos nosotros también muchas cosas, como le prometió usted
voy a amar y te voy a cuidar, y todas esas cosas, y usted a su esposa, y no cumplimos. Y le prometemos a Dios también muchas cosas, y no cumplimos. Pero Dios es distinto a nosotros, hermanos. No es como uno de nosotros. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, pregunta número 23, 19, habló y no lo ejecutará. Sin duda Dios lo va a hacer, hermanos. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, en la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Las promesas de Dios son irrevocables, hermanos, porque Dios no miente. Porque Dios, hermanos, es inmutable. Dice el Salmo 110:4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Malaquías 3 del 6 al 7 dice, porque yo Jehová no cambio. Usted puede confiar en Dios, hermanos, confiar en que la promesa de Dios se va a cumplir y es irrevocable, porque Dios no cambia. A usted y a mí nos cambian en vez de las circunstancias. Nuestro carácter no es perfecto. Y cuando estamos en situaciones difíciles, hermanos, a veces cumplimos lo que prometemos, pero no es así con Dios. Usted puede confiar, hermanos, que Dios va a cumplir sus promesas, así como Abraham, porque Dios tiene el poder y la voluntad para cumplirlas. Usted y yo podemos prometer muchas cosas. Hasta podemos decir, el próximo domingo, a tal hora, ahí voy a estar. Ahí voy a estar. ¿Cuántas veces no voy a hacer eso? Ahí voy a estar. 10 veces fue un arranque de emoción. Pero en otras veces fuimos sinceros. Sí queríamos estar ahí, pero algo pasó. Nos enfermamos y no pudimos estar ahí.